Bueno, voy a hablar. Hoy van a tener un divino repaso que les preparé especialmente para todos ustedes, ¿sí? Sobre todo. Y no va a ser muy larga, tiene poquitas diapositivas. Espero que que nos alcance con 1:15 más o menos de los Zooms. Ay, perdón, pero como este horario es medio complicado un sábado, los animales, cualquier gente que pasa empiezan a ladrar. Bueno, y la segunda parte va a ser para que hagan un simulacro de examen, ¿sí? Yo les voy a pasar un link y ustedes van a hacer el examen como si fuera que les estoy tomando. Les va a dar una nota y todo ese examen, ¿sí? Para que ustedes vean cómo están. Después que terminen ese examen, que les voy a dar, no sé, media hora, si ustedes quieren, podemos volver, o las que tengan ganas de volver, porque ya va a estar, supongo que va a estar fuera del tiempo, y si quieren le hacemos corrección. Y si no, las que no, listo. Creo que se comprende. Bueno, vamos a comenzar porque si no comenzamos, no terminamos. Vamos a comenzar, bueno, va a ser el repaso de célula y sistemas, ¿sí? Nada de lo que yo di está en el examen. No, mentira, nada de lo que está en el examen es algo que yo no haya dado. Y presten bien atención a lo que... No la veo, profe. ¿No me ves a mí? Pero la pantalla sí. No veo la pantalla tampoco. No ves la pantalla. Bueno, vamos a dejar vamos a dejar de ver esto y vamos a ver si así lo ven. ¿Ahora? ¿No ven? Ahora sí. Bueno, nada de lo que vaya a estar en el examen no lo di. Y todo lo que va a estar en el examen va a estar en este pequeño repaso. Así que si no vieron nada, obviamente que no va a ser la misma nota, supongo. Pero con ver esto, yo creo que van a estar completitas. Ahora, el tema es este. Si ustedes no leen lo otro, van a tener un conocimiento muy reducido. Entonces, no se conformen. Ese es mi consejo. ¿Sí? Cada uno sabe a qué viene al curso, ¿no? Si viene a aprender realmente o a zafar. Entonces, perdón. Después les cuento qué me pasa. No estoy enfermo. Soy alérgica. Y el tema es que si vienen a zafar, y bueno, con esto les va a alcanzar. Pero si vienen a aprender, tienen que aprender todo lo demás. Y esta es la famosa célula, ¿sí? Ustedes saben que a mí me gusta mucho el tema de la visión y de que tengan una memoria que la relacionen con las imágenes. Y me parece que es mucho más fácil, ¿no? Esta es una célula vista más cercana, ahí no se ve toda la membrana que está por fuera. Esto es el núcleo. ¿Ustedes ven mi cursor? ¿La flechita la ven? Sí. Bueno. Sí. Bueno, esto es el núcleo. Esto que está disperso es la cromatina, ¿sí? Que cuando la célula se va a dividir para transformarse en dos células gemelas, o sea, se va a multiplicar, y así se multiplican nuestros tejidos, se forman los tejidos, multiplicación de célula por mitosis. Se dice mitosis porque es mitad para un lado, mitad para el otro. Cuando la célula se va a dividir, toda esta cromatina se enrolla y forman los famosos cromosomas, ¿sí? Entonces, recuerden que en el núcleo está el material genético o los cromosomas. Luego están todas las organelas, ¿sí? Que rodean los centriolos, la mitocondria, el aparato de Golgi. Bueno, denme un segundito. Las personas que van ingresando ahora, hay dos que no tienen nombre. Por favor, pónganme el nombre en el chat. Sí, a Miriam la vi,
Miriam es una compañera de otro curso. A Miriam la vi, pero no necesita el presente porque es de otro curso, pero las otras de que es Moto G y el nombre del aparato, por favor pónganme el nombre en el chat para que le ponga el presente. Bueno, esta es una imagen nada más. Vamos a pasar y vamos a empezar realmente la clase. Recuerden que la célula es la unidad más pequeña o el componente básico de todo lo que está vivo, ¿sí? Ya sea plantas, animales, es lo mismo. Por favor, apaguen los micrófonos, ¿sí? Todo lo que está vivo tiene células, ¿sí? Pero la célula, nosotros vamos a ver en especial la célula animal, ¿sí? Que corresponde al cuerpo humano. Voy a apagar los micrófonos yo. Esperen un segundito. Vamos a ver, esperen que los voy a Vanessa. No sé cómo apagar los micrófonos sin apagar el... Está. Creo que era la única. Ahí está. Hola, Miriam. Bueno, listo. Vamos a volver a compartir la pantalla. Bueno, y acá volvemos. Y recuerden, ¿sí? Que en el núcleo, como yo les decía, están los genes, porque la célula animal se divide en tres. Se divide en núcleo, membrana y citoplasma, ¿sí? ¿Qué es el núcleo? El núcleo está en el centro, este es el núcleo, está en el centro de la célula, y como les dije, contiene el material genético. Acá ya está enrollado, ¿ven? El famoso ADN. Y aparte, tiene estos poros, porque acá se forman los ribosomas. Tiene estos poros para que pueda ingresar líquido y también para que entren y salgan los ribosomas y otras sustancias que alimentan al núcleo. Y vuelvo a hacer hincapié de que contiene el material genético. Y si están captando lo que lo estoy diciendo, por algo se lo estoy repitiendo. Luego, la membrana, ¿sí? Que si se recuerdan, cuando yo di membrana, está formada por una bicapa, esta es la capa de arriba y esta es la capa de adentro, o sea, la capa externa y la capa de afuera, de adentro y de afuera, y es doble, ¿sí? Es doble. Tiene cabezas polares y tiene colas hidrofóbicas que no soportan el agua y por eso se forman de esta manera, como cuando tiramos aceite en el agua que se forman como burbujas, ¿sí? Esa capacidad hace que la membrana se reconstituya rápidamente cuando es dañada. ¿Y para qué sirve esta doble capa? Nos separa del exterior y el interior, obviamente. Y miren cómo están acá afuera, hay de todo. Hay virus, hay otro tipo de partículas, hay enzimas, hay proteínas, hay lípidos, hay glucosa y todo tipo de material que está enriquecido y que puede necesitar la célula o la célula debe rechazar. Por eso decimos que la membrana es una membrana inteligente, es selectiva. Eso es una excelente calidad que tiene la membrana, es selectiva. Por lo cual solamente va a dejar pasar, si es sana, ¿no? Obviamente, lo que la célula necesita. Por ejemplo, necesita glucosa, necesita agua, necesita algunas proteínas, algunos componentes, ¿sí? Entonces, la membrana, que es selectiva, va a dejar afuera todo lo que no necesita y va a permitir el paso de todo lo que necesita. Obviamente que la membrana es más compleja que solamente eso, tiene algunos canales, tiene algunas proteínas, tiene glucolípidos también acá, pero eso es algo más avanzado que lo van a ver en la universidad porque espero que todos ustedes ingresen el año que viene a la universidad. O un año más o 2 años más como lo puedan, pero que no abandonen. Y luego la tercera parte de la célula es el citoplasma. Y es el líquido a donde están todas las organelas. Es esto transparente, el líquido transparente, en el cual están todas las organelas. Recuerden que organelas vienen de órgano,
¿sí? ¿Y por qué? Porque todas estas organelas que ven sueltas son los órganos celulares. La célula respira, fabrica su propio tejido, se alimenta. Todo lo que hacemos nosotros, la célula también lo hace individualmente. Y por eso es la unidad más pequeña, ¿sí?, de todo lo que está vivo. Pasamos. Estas son las funciones de las organelas. Resalté algo en color. Tiene una razón. Hasta ahí lo digo. La función de la mitocondria es producir energía, ¿sí? Y yo creo que la mitocondria es importante de acá hasta el final del curso, porque ustedes van a ver que yo lo voy a volver a repetir cuando toque diabetes, lo voy a volver a repetir cuando ustedes vean accidente cerebrovascular, porque tiene la función no solamente de producir energía a través de la utilización de la glucosa son los azúcares, es el azúcar más sencillo, utilizando el oxígeno, no solamente, escuchen bien, no solamente produce la glucosa, la energía con la glucosa utilizando oxígeno, sino que es la encargada de la respiración celular. En realidad, todo este proceso es parte de la respiración celular, ¿sí? Por eso cuando ustedes dentro de un rato vean la parte del sistema respiratorio, van a ver que hay 4 tipos de respiración en el cuerpo, en el organismo. Pero cuando yo les pregunte la respiración celular, utilicen el sentido común y piensen, si es celular, no ocurre en el pulmón, ocurre dentro de la célula. ¿Y dónde? En la mitocondria. ¿Sí? Entonces tiene la función de producir energía y de la respiración celular. Luego están los ribosomas que sintetizan proteínas, ¿sí? Luego está el retículo endoplasmático rugoso, que es la fábrica de la membrana celular. Todo lo que se necesita para fabricar la membrana celular, las proteínas, ¿sí?, son, ¿cómo se llama?, fabricadas aquí en el retículo endoplasmático. Y ven todas estos puntitos, son ribosomas que se pegan al retículo endoplasmático rugoso, y estas proteínas que fabrican los ribosomas son las que va a utilizar el retículo endoplasmático rugoso para fabricar la membrana celular, ¿sí? Estas están sueltas en el citoplasma, pero también se adhieren al retículo endoplasmático rugoso para formar la membrana celular. Luego tenemos el retículo endoplasmático liso, y este produce triglicéridos y fosfolípidos. Es muy diferente a lo que produce el retículo endoplasmático rugoso. Fíjense que está en otro color, ¿sí? Producen triglicéridos y fosfolípidos, y también participa en la desintoxicación, por lo cual va a estar muy presente en el hígado, así como el lugar que más necesita energía en el cuerpo son los músculos, por lo cual va a haber muchísimas mitocondrias en las células musculares y también en las células del hígado, que el hígado también trabaja mucho, necesita mucha energía para trabajar. Entonces, cada célula no va a tener la misma cantidad de organelas. Cada célula va a ser particularmente, ¿sí?, va a tener particularmente lo que necesita. En el caso de los músculos, por ejemplo, dado a que el músculo produce el movimiento y necesita mucha energía, va a tener mucha mitocondria, ¿sí? El aparato de Golgi sintetiza y almacena proteínas, ¿sí? También sintetizan proteínas como los ribosomas, pero aparte las almacena, ¿sí? A esto yo siempre digo que es como Mercado Libre, porque después esas proteínas las va a enviar a donde sean necesarias, ¿sí?
si alguna parte necesita este tipo de proteínas, la va a enviar a través de estas pequeños redondelitos que se llaman vacuolas. O sea, si el retículo endoplasmático liso necesita tal proteína, bueno, lo voy a empaquetar en esta vacuola y se lo voy a mandar. Si lo necesita el ribosoma, lo voy a empaquetar en otra y lo voy a mandar. ¿Sí? Entonces yo lo comparo con Mercado Libre. Pero recuerden lo que está en color, ¿sí? Más que nada. Después recuerden esto, que es una de las preguntas que más se equivocan las personas en el examen. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas, ¿sí? Ustedes saben que, si bien obviamente que los sistemas, ¿sí?, están formados por células también, no sería la respuesta correcta, porque el sistema está formado en realidad por órganos, posee células, pero no está. Las células forman en realidad tejidos, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, van a ver que el músculo, que es esto, ¿no? Este es el tejido muscular. El tejido muscular está formado por muchas fibras musculares. Y la fibra muscular no es nada más ni nada menos que la célula. Recuerden que las células no son redonditas y lindas como mostramos siempre en el ejemplo. Cada célula de cada tejido tiene su forma particular y tiene su cantidad de organelas particulares y tiene su función particular. Simplemente cuando hacemos ese redondito precioso, estamos buscando un modelo para poder explicarlo, ¿sí? Pero esto que ustedes ven es una célula muscular. ¿Y qué forma? No forma un órgano, no forma un sistema, forma un tejido, ¿sí? Entonces, las células forman tejidos, los tejidos forman un órgano, ¿sí? Fíjense cómo se llama esta membrana que cubre el músculo. ¿Cómo se llama? Aponeurosis. Esta partecita blanca, ¿vieron cuando uno compra la carne que tiene esa pielcita blanca? Bueno, eso se llama aponeurosis, ¿sí? Es es la membrana que envuelve el músculo. Entonces, si en el examen yo digo, el músculo está formado por fibras musculares y aponeurosis, obviamente que esa va a ser la correcta. Y después van a ver que el músculo, o sería el órgano, forma un sistema, ¿ok? En este caso es el sistema muscular. Pero acá podría haber otro tipo de células, ¿sí? Podría ser un osteocito, acá podría ser un tejido óseo, y acá podría ser un hueso, y acá sería el esqueleto, ¿sí? De la misma manera. Sigamos. Como dije, hay diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Algunos tejidos están formados hasta por distintos tipos de células, como el tejido óseo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Está, por ejemplo, el tejido cartilaginoso, está el tejido muscular, que hay 3 tipos de tejido muscular, está el tejido conjuntivo, ¿sí? El epitelial, que es la piel, la sangre es un tejido, recuerden, el tejido sanguíneo, el óseo, el tejido adiposo, que son las grasas, el tejido nervioso, que es el tejido de los nervios, ¿no? Obvio. Y bueno, vamos a pasar esto. Y acá le voy a dar 2 ejemplos principales, o sea, que son más interesantes para lo que vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, el tejido óseo, ¿no? El tejido óseo está formado por células y componentes extracelulares calcificados. Ustedes, cuando vean este tipo de explicación, recuerden, ¿cuál puede ser? ¿Qué me recuerda la palabra calcificado? El calcio. ¿Para qué nos dicen que tomemos calcio? Para los huesos. Hagan ese tipo de ayuda a memoria cuando van a hacer el examen, ¿sí? Entonces, recuerden que el tejido óseo está formado por células, estas células, ¿sí? Y componentes extracelulares calcificados, o sea que
tienen calcio. Recuerden que una de las funciones de los huesos es acumular calcio, ¿sí? Que después va a ser utilizado para diferentes, ¿cómo se llama? Estímulos. Por ejemplo, el estímulo nervioso necesita calcio. Entonces el hueso, cuando el sistema nervioso lo necesita, libera ese calcio. Es un depósito de calcio, no sirve simplemente para formar el hueso, ¿sí? Y hay dos tipos de hueso, de tejido óseo. Estamos hablando de tejido. Está el hueso compacto, que es esta parte lisa, la parte de afuera, ¿sí? Esta sería un ejemplo del tejido compacto. Y después está el tejido esponjoso, ¿sí? Que vendría a ser esto, que son más como agujas. Es muy visible cuando uno compra el caracú, como siempre hago la misma explicación, que uno corta el caracú, uno ve el caracú, mejor dicho, no somos los que lo cortamos, y ve que tiene esta parte más fibrosa y la otra parte más lisa. Entonces, la parte lisa es la parte compacta y la parte fibrosa, que a la vista parece una esponja, se llama esponjosa, ¿sí? Y luego vamos a ver que la sangre es un tejido también, ¿sí? ¿Y cuál es la composición de ese tejido? Vamos a ver que tenemos glóbulos rojos, que también los podemos llamar eritrocitos, y que estos glóbulos rojos no tienen núcleo y están llenas de hemoglobina. La hemoglobina, estos serían los glóbulos rojos. Fíjense que no tienen núcleo. ¿Vieron el famoso núcleo? Esta no lo tienen. ¿Por qué? Porque ellas lo expulsaron para poder acarrear la molécula de hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre. El oxígeno y el dióxido de carbono también. ¿Sí? Bueno, después también están los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Y qué hacen los glóbulos blancos? Nos protegen, son parte del sistema inmunitario. ¿Y cómo nos protegen? ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos esta parte del sistema sanguíneo que perdón los perros, yo les mostré un video de cómo fagocitaban? Yo les había mostrado un video en donde los glóbulos blancos, que eran las defensas, se comían a todos los invasores, ¿sí? Y que eso se llamaba fagocitosis. Y también son los encargados de producir anticuerpos. Cuando ahora nos vacunan y dicen ya tengo anticuerpos, quiere decir que esos glóbulos aparte fabricaron un arma contra los virus, ¿sí? O puede ser contra una bacteria, puede ser contra un parásito y puede ser contra un hongo también, ¿sí? Contra cualquier invasor. Lo que hace el glóbulo blanco es recordar, ¿sí? Los anticuerpos son como un recordatorio, ¿sí? Recordar que ya se había encontrado antes con ese germen o con ese microbio y decir, esto me había funcionado para eliminar antiguamente, así que voy a usar la misma arma. Eso es generar anticuerpos, ¿sí? Tener un arma que yo ya sabía que ya me funcionó. Por lo tanto, cuando yo les pregunte en el examen cuál es la función de los glóbulos blancos, ustedes me van a decir que tiene la función de fagocitar o la función fagocítica y que producen anticuerpos. Luego están las plaquetas, que son fragmentos de citoplasma y que son parte de la coagulación de la sangre, ¿sí? También se los llaman trombocitos. Por eso cuando hablan de trombosis, están hablando de las plaquetas, ¿sí? Que producen un coágulo y producen la coagulación general de la sangre. En otro momento más adelante lo vamos a ver con mayor detalle. Por ahora con eso está bien. Luego, otro componente de la sangre es el plasma, que es este líquido medio transparente, del cual hoy día se habla mucho, que está formado por agua, minerales, glucosa, lípidos y proteínas, ¿sí? Presten atención por acá, ¿sí? Más que nada. Volvemos, seguimos.
Luego vamos a ver la estructura de los huesos, ¿sí? Pero en este caso del hueso largo, ¿sí? ¿Cuál es la estructura macro, ¿sí? La macroestructura de un hueso, porque la microestructura son las células. En este caso no me interesa cuáles son los tipos de célula, me interesa saber la estructura, ¿sí? La macroestructura del hueso. Por lo cual voy a decir que el hueso tiene una epífisis, que es la cabeza de los huesos largos. Voy a decir que tiene una metáfisis, que es la parte de la unión entre la epífisis y la diáfisis. Voy a decir que tiene una diáfisis, que es toda la parte longitudinal del hueso, o sea, la parte alargada, ¿sí? Voy a decir que tiene un periósteo, que es la membrana que recubre el hueso. Recuerden, así como todos los órganos tienen una membrana que los protege, ¿sí? En el caso del músculo era la aponeurosis. En el caso del hueso es el periósteo. En el caso del corazón va a ser el pericardio. En el caso del pulmón va a ser la pleura. Cada membrana que recubre tiene un nombre. En este caso, la membrana que recubre el hueso se llama periósteo. La membrana que recubre el hueso por dentro se llama endoostio. A ver, recuerden, peri es de periferia. La periferia es todo lo que está por fuera. Entonces, cuando ustedes vean en el examen, recuerden, la palabra peri quiere decir para afuera. Y endo es de adentro, ¿sí? Por lo cual, cuando vean endoostio, quiere decir que está adentro. Pero también recuerden que, como ya les dije, está formado por tejido esponjoso, ¿sí? Posee médula roja y amarilla, los dos tipos de médula. Posee una cavidad medular, o sea, es el hueco donde está la médula, ¿sí? También posee hueso compacto, o sea, hueso esponjoso y hueso compacto, ¿sí? También tiene vasos sanguíneos y está unido por cartílago. Esto tienen que saberlo. ¿Mm? Tenemos 5 minutos, después les vuelvo a pasar un link diferente, ¿sí? Y ahora vamos a ver el sistema articular y el sistema muscular, los puntos más importantes, ¿sí? Recuerden que el sistema articular es la unión de dos huesos próximos por medio de tejido fibroso o cartilaginoso. Recuerdan que había varios tipos de clasificación de las articulaciones, que había fibroso, cartilaginoso, sinovial, y después había otra que era por su movimiento, sinartrosis, diartrosis, ¿se acuerdan? Bueno, toda esa clasificación no la voy a tomar. Lo que sí quiero que ustedes sepan es que sí, de que ese tejido, ese tipo de tejido, es el que une dos o más huesos que estén próximos, ¿sí? Porque esa es la definición que se va a tomar, ¿sí? Por otro lado está el sistema muscular, ¿sí? El sistema muscular es el conjunto de los más de 650 músculos del cuerpo, ¿sí? La función principal es generar el movimiento, ya sea voluntario o involuntario, ¿sí? Es fácil, ¿no? Recuérdenlo, pero no se olviden que aparte tiene otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, que generan energía, que brindan estabilidad y que informan el estado fisiológico del cuerpo. Si ustedes quieren, vuelvan al PDF de músculo y les va a explicar uno por uno cómo genera energía a través de las mitocondrias, cómo brindan estabilidad en conjunto con el sistema articular y el óseo,
y forman el estado fisiológico del cuerpo, porque cuando uno tiene un dolor muscular, porque recuérdense que las vísceras también están formadas por músculo, ¿sí? Al sentir ese dolor nos está informando que algo no anda bien. Recuerden que los sistemas óseo, muscular y articular son parte del sistema locomotor, ¿sí? ¿Y por qué? Porque necesitamos todo, ¿sí? Para que funcione la palanca del movimiento. Por ejemplo, acá están los músculos, ¿sí? Los tendones y las articulaciones. ¿Ven? Acá están dos huesos unidos entre sí por una articulación, que es cartilaginosa. Esta en este caso es cartilaginosa. Bueno, pasamos. ¿Cuáles son los tipos de tejido que existen en el caso de los músculos? Y hay 3 tipos de tejido muscular. ¿Y cuáles son las particularidades que yo quiero que ustedes recuerden? Quiero que recuerden que el músculo liso forma las paredes de las vísceras. Las vísceras son los órganos. En este caso, por ejemplo, puse el estómago, el intestino y el útero. Y que como no tenemos que pensar, por favor, estómago, hace el bolo alimenticio, no le decimos al intestino, movete, al útero no le pedimos que expulse el feto, bueno, a veces sí, pedimos que nazca de una vez el bebé, pero son todos movimientos involuntarios, ¿sí? O sea, piensen que como está formando las vísceras, nosotros no tenemos que pensar para que se muevan, por lo cual son involuntarios. Se va a cortar ya en menos de A un mí se me minuto. entrecorta mucho, profe. Bueno, después vas a tener que verlo únicamente. Bueno, ya se va a cortar, así que seguimos en el próximo, ¿sí? Se corta.